Qué cosa. Dar la bienvenida a todos nuestros amigos que están mirándonos por Facebook en este preciso instante y a todos los que estamos aquí dispuestos a compartir la palabra del Señor y a aprender juntos a vivir bien. Amén. Entonces quiero invitarle a abrir su Biblia en el libro de Levítico capítulo 23, el versículo 5. Levítico capítulo 23, el versículo 5. La palabra del Señor dice: la Pascua del Señor comienza a la caída del sol en el día 14 del primer mes. Esto es la instrucción de la primera vez que iban a celebrar la Pascua el pueblo de Israel. El mes primero es el mes de Nisan. El calendario judío no es el mismo calendario que nosotros usamos, que es el calendario gregoriano. Entonces el mes de marzo, abril, recién ellos están iniciando su calendario, su año, digamos, ¿no? Entonces el versículo que hemos leído nos hace entender o nos muestra la primera Pascua que el Señor instituyó previo a la salida del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Entonces, mire, la palabra Pascua significa dejar pasar, o mejor, una forma de entender mejor es no tomarlo en cuenta. Eso significa la palabra Pascua. Y para mí, aunque el mundo reconoce al 14 de mayo de 1948 como la independencia de Israel, en realidad la verdadera independencia, esta independencia del pecado y de la muerte, es desde que el Señor instituyó la Pascua allá muchos años atrás en el pueblo de Israel cuando salieron de Egipto. Ahora mire, también la palabra del Señor nos enseña cómo hacerlo. Y vaya conmigo una vez más a Éxodo capítulo 12, versículos 11 al 14. Éxodo 12, 11 al 14. Y la palabra del Señor dice: estas son las instrucciones para cuando coman esta comida. Estén totalmente vestidos, lleven puestas las sandalias y tengan su bastón en la mano. Coman deprisa, porque es la Pascua del Señor. Esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré de muerte a todo primer hijo varón y a la primera cría macho de los animales en la tierra de Egipto. Ejecutaré juicio contra todos los dioses de Egipto, porque yo soy el Señor. Pero la sangre sobre los marcos de las puertas servirá de señal para indicar las casas donde ustedes estén. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo. Esta es la palabra Pascua, pasaré de largo, o Pesaj. Esa plaga de muerte no los tocará a ustedes cuando lo hiera la tierra de Egipto, cuando yo hiera la tierra de Egipto. Este será un día para recordar. Cada año, de generación en generación, deberán celebrarlo como un festival especial al Señor. La Pascua
para el pueblo de Israel empezará en este año en el día martes o miércoles más precisamente 5 de abril. En la noche será la cena, que es denominada en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y en la tradición judía como el inicio, que significa el orden. ¿Sí? El orden de esta Pascua. Entonces, terminará esta Pascua para los judíos el miércoles 12 de abril. Son 7 días, que también se los denomina la fiesta de los panes sin levadura. Ya vamos a explicar un poquito de qué se trata todo esto. Pero coincidentemente con estas fechas, el pueblo cristiano también celebra la Pascua. ¿Sí? Esta vez será, déjenme ver, el domingo 2 de abril empezará con lo que suele decir la tradición cristiana, Domingo de Ramos. Y terminará el siguiente domingo, 9 de abril, con lo que significa o es el domingo de resurrección. Ahora, ¿de qué estamos hablando los creyentes cristianos? Vaya conmigo otra vez a la palabra del Señor en Lucas capítulo 22, versículos 14 al 20. Lucas 22, 14 al 20. Cuando llegó la hora, Jesús y sus discípulos se sentaron a la mesa. Jesús les dijo: he deseado muchísimo comer con ustedes esta Pascua, antes de que yo sufra y muera, porque les aseguro que ya no celebraré más esta cena hasta el día en que comamos todos juntos en el gran banquete del reino de Dios. Luego tomó una copa con vino, le dio gracias a Dios y dijo: tomen esto y compártalo entre ustedes, porque les aseguro que desde ahora no beberé más vino hasta que llegue el reino de Dios. También tomó el pan y le dio gracias a Dios. Luego lo partió, lo dio a sus discípulos y les dijo: esto es mi cuerpo que ahora es entregado en favor de ustedes. De ahora en adelante celebren esta cena y acuérdense de mí cuando partan el pan. Cuando terminaron de cenar, Jesús tomó otra copa con vino y dijo: este vino es mi sangre, derramada en favor de ustedes. Con ella Dios hace con ustedes un nuevo pacto. Cuando la reciente iglesia, amados hermanos, conformada o constituida en Corinto, ya estaba practicando estas enseñanzas de la cena del Señor, comenzaron a tener algunas costumbres que no estaban acorde a lo que enseñaba los apóstoles y la palabra del Señor. En realidad, algunos comenzaron a tener una especie de deshonor frente a lo que significaba la cena del Señor. Recuerden que en el pasado, la cena Pesaj, que es la cena de los judíos, es una cena de recordación del haber salido de la esclavitud de Egipto. Pero no solamente es el éxodo, sino que comienza con un tiempo importante cuando ellos tomaban el cordero, lo desangraban y esa sangre la usaban para pintar los dinteles de sus puertas, de tal manera que el ángel del Señor no pase por la casa y mate a los hijos primogénitos y a las crías de sus animalitos. Entonces es también protección. Entonces la Pascua es protección por un lado, pero también la Pascua es liberación de la esclavitud. Entonces hasta el día de hoy el pueblo de Israel celebra esto, pero en la cena que menciona el Evangelio de Lucas, cuyo título es muy sugestivo y tiene el título de esta prédica que se llama Una cena inolvidable, por lo menos en la traducción lenguaje actual, creo que en Nueva Traducción Viviente también, una cena inolvidable. Y es que Jesús con sus discípulos estaban a punto de celebrar la cena y los discípulos le dijeron: ¿cómo quieres que hagamos esto? ¿Dónde lo haremos? Y el Señor da las instrucciones. Pero lo importante aquí es lo que está compartiendo el Señor con sus discípulos. Ahora, esta fue una cena espectacular, inolvidable. Y el Señor dijo: he deseado tanto este momento. No es que él estaba con hambre porque quería cenar, porque habían pasado tantos días sin comer. No, era él que sabía, el Señor sabía que esta era la cena en donde enseñaría a sus discípulos lo que significa el cuerpo representado en el pan y el vino representado, perdón, la sangre representado en el vino. Pesaj para los judíos es la Pascua. Dejar pasar, no tomar en cuenta, pasar por alto. Es decir, protección, porque no va a entrar la destrucción en esa casa.
Y la primera noche de esta fiesta de los panes sin levadura es una fiesta que empieza con una cena, ¿sí? La cena es un tiempo muy especial y esta es la cena que el Señor está teniendo con sus discípulos. Pero los primeros discípulos en Corinto comenzaron a exagerar o a hacer aberraciones mientras tomaban la cena del Señor. Llegaban borrachos, llegaban a querer comer de todo y la cena no tenía este sentido. La cena de Pesaj en la Pascua judía tenía otro concepto, era recordar la liberación y el pueblo, y la iglesia en general ya comenzó a hacer otras cosas que no eran las correctas. Ahora mire, vaya conmigo, 1 Corintios capítulo 11, versículo 27 al 30. Vamos a mirar lo que dice la palabra del Señor. Era un tiempo en Corinto donde lo hacían de manera indigna. Algunos dicen que experimentaban una vivencia en debilidades, en enfermedades, incluso algunos murieron. 27. Por lo tanto, cualquiera que coma este pan o beba de esta copa del Señor en forma indigna es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por esta razón, cada uno debería examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber la copa. Pues si alguno come el pan y bebe de esta copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. Esta es la razón por la que muchos de ustedes son débiles y están enfermos y algunos incluso han muerto. Pablo está advirtiendo, queridos hermanos, a los corintios que no hay que tratar el tiempo de la cena del Señor de una manera cualquiera. Este es un tiempo de reverencia. Este es un tiempo donde el Espíritu Santo de Dios tiene que llegar a nuestro interior y hacer de nosotros o darnos a nosotros la convicción de analizarnos interiormente a nosotros mismos. La cena del Señor es un tiempo para saber cómo estamos nosotros interiormente. Ahora, ¿sabe qué? Por lo general, cuando venimos al tiempo de la cena del Señor, tenemos algunos pensamientos equivocados. No estamos entendiendo bien para qué significa la cena del Señor. Muchos dicen, no, yo no voy a cenar, es que no estoy bien. Bueno, ¿sabe qué? Tengo buenas noticias. Es justamente para usted que no está bien que la cena del Señor se instituyó. Es justamente para aquellos que no estamos en una relación correcta o que por ahí perdemos un poquito el interés o la dirección que el Señor nos da en nuestra vida como creyentes. Es justamente para ellos o justamente para nosotros. Pablo no está, queridos hermanos, inventándose algo aquí. Él no está tratando de poner alguna cuestión nueva. No, ya la iglesia había estado practicando esto con una forma muy natural como parte de la iglesia, las enseñanzas que los discípulos del Señor habían tenido. Pero hay errores, como digo, en la mente del ser humano, en la mente del creyente, que hace que se distorsione el verdadero sentido de la cena del Señor. Hoy quiero presentarles a ustedes 3 consideraciones muy serias acerca de lo que significa la cena del Señor. La primera, la palabra indignamente ha hecho que algunos cristianos piensen que no son, una vez más, dignos de acceder o de participar de la cena del Señor. Y ahí vienen algunos criterios. No, es que creo que la cena es solo para los miembros bautizados, creo que la cena es para los que tienen más de 8 años o 10 años o adultos. No, yo no soy parte de. Eso es un error, ¿sí? La palabra indignamente no quiere decir que usted debería sentirse o ser digno de veras, es decir, ser inefable, o sea, no tener ningún pecado para acceder. Esta no es la razón de la cena del Señor. Ninguno de nosotros, hoy hemos cantado canciones que nos recuerdan esto. No somos dignos delante del Señor por lo que nosotros somos, o no podemos pretender serlo haciendo algo de nuestra parte. Simplemente el amor de Dios no está en nosotros porque nosotros hagamos algo para ganarnos su amor. No, simplemente nos ama, punto. Y la cena del Señor es la muestra quizá más grande de amor. Bueno, es su muerte, su resurrección, pero ya era un anticipo. Yo quiero mostrarle a usted algo parecido a lo que el pueblo de Israel usa para la cena de Pesaj, de la Pascua. Es un pan como estos, muy parecido a este, poco más grande. De hecho, en estos días muchas panaderías de Israel están produciendo en grandes cantidades para mandar desde Jerusalén este pan a todo el mundo.
para que puedan participar de la cena. Es un pan que tiene visiblemente unas líneas, ¿sí? Unas rayas y también unos huecos. El Señor está tomando este elemento de la cena para mostrar, así como es partido, así como es rayado, señalado este pan, así como está perforado este pan, así será perforado mi cuerpo por ustedes. Eso es lo que estará diciendo el Señor. De la misma manera, tomando la copa, estará diciendo lo mismo. Fíjese que esta escritura es muy interesante, la de Lucas que hemos leído. Nos muestra en este momento, primero dice, tomen una copa, compártala entre ustedes y siguen comiendo. Y después dice, tomó otra copa. ¿Sí? ¿Cuál es esa otra copa? De hecho, los judíos toman 4 copas en esta cena, que se llama la cena de Seder. 4 copas. La copa que el Señor compartió con sus discípulos es la tercera copa, que hace referencia a el acto de restauración, de renovación, de restitución del ser humano. ¿Sí? Entonces, esa copa es la que el Señor compartió con sus discípulos. Primera consideración entonces importante para nosotros, no es que nosotros busquemos pretender ser dignos para ser aceptados en la cena del Señor. Número 2, cuando nos arrepentimos, porque es necesario arrepentirse, nuestro pecado debería llevarnos a nuestro Salvador. Nuestro pecado no debería limitarnos, no debería dejarnos aparte de esta mesa, de esta gran comunión que implica la cena del Señor. Si nuestro arrepentimiento tiene que ser genuino, y si el tiempo de la cena del Señor es un tiempo para comenzar de nuevo, pues este sería el tiempo más que adecuado. Yo hice alusión en la celebración anterior a que, por ejemplo, las computadoras tienen un botón que se llama reset. ¿Sí? ¿Ha visto usted el reset? Esto es para reajustar aquellas cosas que están funcionando mal en las computadoras. La cena del Señor es exactamente un reset en la vida del creyente. ¿Sí? Es un volver a comenzar, un volver a iniciar. Es un tiempo de oportunidad para volver a hacer las cosas nuevas y bien hechas. Por eso, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, este arrepentimiento debe llevarnos a nosotros a los pies de nuestro Salvador. Debe llevarnos hacia Cristo mismo. Recuerde que nunca podremos hacernos lo suficientemente dignos para estar en la cena del Señor. Mejor somos lo suficientemente inteligentes para darnos cuenta de nuestro pecado y ponerlo delante de nuestro Salvador para que Él tome nuestro pecado. El Señor dijo, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido para perdón de pecados. Acerquémonos pues con arrepentimiento. Y número 3, mientras nosotros tomamos el pan y bebemos la copa de vino, no deberíamos, como muchas veces hacemos, ¿no? Nosotros estamos previo a este momento con los ojos para abajo, mirando hacia el suelo, no sabiendo si soy digno, si soy indigno, no sabiendo para qué sirve la cena del Señor, minimizando lo que puede hacer en nuestra vida. A veces nuestros hijos en la iglesia evangélica pasan y toman los elementos de la cena, juegan con ellos. Como padres no les decimos nada. Como no podemos controlar a nuestros hijos, decimos, vayan nomás, tomen eso. No, y no tenemos reverencia y honor a los símbolos o a los elementos, mejor dicho, de la cena del Señor. Estamos experimentando una fuerte lluvia. Espero que estemos muy bien saliendo al aire. Lo que nosotros realmente necesitamos, amados hermanos, es abrir nuestro corazón delante del Señor, reconocer nuestro pecado, clamar por la presencia de Dios en nuestra vida y clamar que esa presencia se quede en nosotros. Eso es lo importante. Lo que deberíamos hacer entonces, o mejor dicho, lo que necesitamos es probarnos a nosotros mismos, indagarnos a nosotros mismos en nuestro interior y permitir que Jesús tome el control de lo que está sucediendo en nuestro interior.
Muchos de nosotros, queridos hermanos, anhelamos una vida nueva, una vida buena. Muchos de nosotros anhelamos un buen matrimonio, una buena familia, tener buenas relaciones con nuestros amigos, tener una buena relación con nuestros jefes, con nuestros subordinados. Esto no sería posible si es que usted primeramente no transforma su interior. La idea es clarísima. Probarnos a nosotros mismos tiene que llevarnos a considerar el hecho del cuerpo y de la sangre de Cristo como parte importante en la redención nuestra, en la redención del ser humano. La tercera copa que el Señor compartió es la copa de la redención. Una vez más quiero que abra su Biblia en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23. Primera de Corintios 11, 23 al 26. Pablo dice, pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo, esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Haga esto en memoria de mí. De la misma manera, tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban, pues cada vez que coman ese pan y beban esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. El apóstol Pablo, como dije hace un momento, no acaba de inventarse algo nuevo para la iglesia. El apóstol Pablo posiblemente recibió del Señor mismo de forma directa o de los apóstoles las enseñanzas acerca de la cena del Señor. Jesús en la cena está fundando un nuevo pacto entre la persona que acepta el sacrificio de Cristo y Dios. Aunque en el pasado, en Éxodo también, hubo un pacto con sangre, en el Nuevo Testamento la sangre del Señor Jesucristo es un pacto de una nueva relación de Dios con el ser humano. Ahora, mi hermano, ¿de qué se trata ese pacto? El pacto de Cristo con la iglesia no es un pacto con las masas, con toda la iglesia. Es un pacto personal. Es un pacto de Dios con usted, con usted, con usted, con usted, con cada uno de nosotros. En Jeremías capítulo 31, la palabra del Señor dice, el versículo 34, perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Y el 33, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos serán mi pueblo. Ese es el pacto del Señor. Es un pacto de una relación personal. Por lo que ahora Jesús está haciendo en la cruz del Calvario. El asunto entonces, queridos hermanos, es la transformación interna, el milagro interno que puede operar cuando yo comprendo lo que significan los elementos de la cena del Señor. Su cuerpo, su sangre. Está apaciguando la lluvia, qué bueno. Porque yo no me escucho absolutamente nada. ¿Sí me escuchan ustedes? Qué bueno. La palabra del Señor nos enseña que este cuerpo y esta sangre, enseñados en la cena del Señor, mostrados hacia el pueblo, a sus discípulos, son algo especial. Hoy en día los teólogos, los cristianos, no ahora, en tiempos atrás, han tratado de explicarse lo que el Señor hizo ese día, porque Él dijo, esto es mi cuerpo. Entonces muchos piensan que esto en realidad se convierte en el cuerpo de Dios. Y la palabra usada
es la transubstanciación. Es decir, que esto en realidad se convierte en el cuerpo de Cristo y esto en realidad se convierte en la sangre de Cristo. Otros dicen, no, la verdad es que solamente es un símbolo, esto es un símbolo del cuerpo, esto es un símbolo de su sangre. Sea cual fuere lo que piensen, unos maximizando y otros minimizando, el asunto, hermano, es que usted y yo debemos honrar la memoria de su cuerpo y de su sangre. No voy a entrar en detalles ni en peleas para esto, pero usted y yo debemos honrar el cuerpo de Cristo, el tiempo que compartimos como iglesia en la cena del Señor. Sí, esto no es un símbolo, estos son elementos poderosísimos en la vida de un creyente y tenemos que respetarlos. No podemos tomar de esto como a la ligera. Este no es un bocado de pan para el hambriento y un poco de vino para degustar nomás. No es eso. Es un tiempo maravilloso en el cual si usted y yo lo tomamos con seriedad, podíamos llegar a tener una relación perfecta con el Señor, podríamos ser perdonados de nuestros pecados y podríamos también hacer un reset en nuestra vida, de tal manera que las cosas alrededor nuestro funcionen de mejor manera. No espere un mejor matrimonio, no espere una mejor familia, una mejor amistad, si usted primeramente en su interior no cambia, si no permite que el Señor llegue a su interior y transforme su ser. Entonces el milagro que nosotros estamos buscando no es el milagro que se convierta esta galleta en el cuerpo realmente de Cristo y que este jugo de uva se convierta en su sangre. No, ese no es el milagro que esperamos. El milagro que esperamos es que al yo entender que su cuerpo me libra del pecado, que su sangre me da otra oportunidad, entonces mi ser interior se transforma. Ese es el milagro. Es un milagro interno. Amén. La naturaleza precisa del pan y del vino puede estar en controversia y eso no es de lo que he venido a hablar. El punto es que usted y yo deberíamos tomar con reverencia este tiempo. Ya estamos preparando nuestro corazón para la Semana Santa, para la Pascua. Por eso hemos empezado en estos días, en las semanas previas, a tomar en cuenta temas que nos ayuden a llegar a la Semana Santa de la mejor manera. Pero ojalá podamos hacerlo ya mejor ahora, pronto, cuando tomemos la cena del Señor. Bíblicamente podemos entender que el pan y el vino son sea símbolos, sean que realmente se convierten en pan y vino, lo que sea. Pero lo importante, amados hermanos, es la manera como yo me presento en este momento delante del Señor. Mi corazón abierto delante del Señor en este tiempo de la cena del Señor. Ahora bien, cuando nosotros entonces estamos tomando en serio la cena del Señor, estamos con la firme convicción en nuestro corazón de hacer cosas diferentes en nuestra vida, ¿sí? Pablo, cuando recuerda los eventos y ministra, ¿no es cierto?, la cena del Señor en 1 Corintios 11, cuando nos da cómo hacerlo, no está poniendo en relevancia aspectos que no tienen importancia. Lo que él está enfatizando es la muerte de Cristo, su muerte y su cuerpo representados en el pan y el vino y cómo estos pueden hacer una obra de redención en el ser humano. Eso es lo importante, eso es lo que está enfatizando. ¿Y por qué el apóstol está diciendo recuérdenlo cada vez que lo hagan? Háganlo con frecuencia. Lo está diciendo porque nosotros necesitamos, queridos hermanos. Tenemos la costumbre de olvidarnos lo que Dios hizo en nuestra vida o de no entender lo que Dios puede hacer en nosotros. Creo que ahora mismo, en este instante, el Señor estará hablando a alguien, quizá por medio de Facebook o alguien aquí. Pero el Señor quiere obrar en sus dudas, en sus temores, en esa situación interna que nadie puede obrar, donde los psicólogos no pueden hacer nada, donde usted ve que su salud es quebrantada, ¿sí? Ahí en la parte interna de sus seres donde el Señor puede llegar por medio de su fe, entendiendo lo que significa el cuerpo y la sangre del Señor. Entonces el Señor quiere sanarle, quiere operar un milagro perfecto en su vida. Y el recordar nosotros del hacerlo con frecuencia nos ayuda, ¿sabe qué?, a entender quiénes somos delante del Señor. El partimiento del pan, el tomar su vino son importantes, pero mucho más importante es la actitud con la que yo accedo a esto. Es la forma, la reverencia, el honor que yo le doy a Dios y a su Hijo Jesucristo en medio de este tiempo de la cena del Señor.
El pueblo judío tomará 7 días para disfrutar, para festejar, para compartir entre familias, para cenar y para darle gracias a Dios por lo que Él hizo en Egipto. Pero ¿sabe qué? Muchos de nosotros estamos experimentando otro tipo de Egipto. Y hay faraones en su vida también. Egipto es símbolo de esclavitud y Faraón es símbolo de la presencia del adversario. Y el adversario, dice la Escritura, está como león rugiente buscando a quien devorar. Por eso es importante que cada vez que nosotros compartimos la cena del Señor, usted acceda a Cristo como Señor, como Salvador, como Redentor. Porque el adversario estará tratando de hacerle parte de los suyos. Y usted es un hijo de Dios, es un hijo del Señor. Amén. Entonces, al recibir la copa, somos llamados a recordar su sangre. Al recibir el pan, somos llamados a recordar su cuerpo. Transgredido, partido, es decir, entregado en vez de. El asunto, amado hermano, de la cena del Señor es muy simple. Para los judíos, precisamente en estos días, no podrán tomar cordero en la cena del Señor. ¿Sabe por qué? Porque ellos no pueden sacrificar los corderos para llevárselos luego y hacer su cena, porque no existe un templo donde hacerlo. Entonces ellos ahora, hoy en día, lo hacen con pollo. ¿Sí? No puede estar el cordero presente en su cena, porque no hay un templo donde sacrificar, entonces ponen un pollo. Ahora, los cristianos no ponemos o no comemos cordero, ¿no es cierto? Porque el Señor estableció en cambio el pan como elemento que representa este cordero. Pero para nosotros los creyentes, el cordero es Jesucristo. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué dijo Juan el Bautista cuando el Señor se acercaba, cuando Él estaba bautizando? Juan el Bautista lo miró y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él lo reconoció. ¿Reconoce usted por medio del pan al Cordero de Dios que quita su pecado? Es lo que anhelamos, es lo que buscamos que suceda en nuestras vidas. Quiero que con mucha atención escuche lo siguiente. ¿Podemos nosotros llegar a la cena del Señor con una actitud adecuada, correcta, con reverencia, tal vez intentando ser recibidos por el Señor, por lo que somos? De una u otra manera vamos a acercarnos a la cena del Señor. Hemos persuadido en esta mañana que lo hagamos de la mejor manera, de la manera correcta, entendiendo que somos pecadores y que nuestro pecado lo ponemos al Señor para que Él lo tome y que nos libre de ese pecado, que nos dé las herramientas para que nosotros seamos libres. Escúcheme pues, querido amigo, querido hermano, su vida depende de su transformación interna, pero también su matrimonio depende de su transformación interna. Su familia depende de su transformación interna. Sus amigos, la relación que usted tenga, depende de su relación interna. Por lo general los seres humanos estamos esperando tener un mejor matrimonio, que cambie mi marido, pues, que cambie mi mujer. Si ella cambiara, si él hiciera esto, si mi jefe hiciera tal cosa, si mi amigo fuera así, si no hiciera tal... No, el asunto es que todo puede estar mejor cuando usted decide ser transformado internamente. Le voy a decir algo, querido hermano. En todas las falencias que hay en su vida, en su matrimonio, en su familia, en su relación con los demás, sean amigos, jefes, subordinados, etc., depende de usted. Todo depende de usted. Pero yo he querido traer buenas noticias esta tarde ya. La buena noticia es que su transformación interna depende de su Salvador, de su Señor, de Cristo, el Señor como el Rey de su vida, como el que limpia su pecado, del que tiene la posibilidad de hacerlo. Usted y yo no podemos limpiar nuestro pecado. No podemos. No podemos sustituir el pecado de hoy haciendo algo bueno mañana. El de ayer quedó, punto. La redención significa no tomar en cuenta, pero aquel que es santo nomás puede hacer esto.
no una persona como nosotros. Por eso, yendo desde atrás hacia adelante, la amistad con sus familiares, con su matrimonio, con su vida misma, depende en realidad de lo que Dios puede hacer en su vida personal. Y la cena del Señor, la que nosotros queremos hacer en breves minutos. Si usted que está en casa tiene tal vez un poco de vino, un poco de jugo de uvas, un pan, le animo a que después del corte de esta transmisión, pues junte su familia, oren al Señor, pidan perdón al Señor y compartan el pan, pensando que es el cuerpo de Cristo que perdona sus pecados y que la sangre le ofrece una nueva oportunidad. Y nosotros los que nos quedamos aquí vamos a compartir juntos como iglesia de esta cena del Señor. Pero dejo con ustedes una porción de la Escritura que está en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Primera de Pedro 2, versículo 24. Él mismo, refiriéndose al Señor Jesús, cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es correcto, lo que es recto. Por sus heridas, ustedes son sanados. Repito una vez más, por sus heridas, ustedes son sanados. Que el Señor permita en su vida un milagro interno. No mire ni a su alrededor, ni cómo podemos explicarnos este milagro del cuerpo y la sangre de Cristo. No mire la parte externa, mire lo que esto puede hacer cuando yo con fe lo comparto, sea en familia, como iglesia o como una familia en casa. Lo que esto puede hacer en mi interior. Y le animo a que usted de veras lleve su vida en una relación correcta con el Señor, invitándolo a morar por medio de la comunión, por medio de este tiempo de cena con el Señor y ejecute cambios duraderos en su vida. Despedimos nuestra transmisión en Facebook sin dejar de invitarles a nuestras celebraciones los días domingos a las 8 de la mañana y a las 11 de la mañana aquí en la Juan Pío Montúfar y Avenida de las Américas. Queremos ofrecerles un fuerte aplauso a todos los que están en casa y despedimos esta transmisión. Pero ¿cómo?